Imagina por un momento el frío de marzo en la tierra que hoy llamamos Canadá. No el frío civilizado de una ciudad moderna, sino ese frío antiguo, primigenio, que mordía los huesos como mandíbulas de lobo y convertía cada aliento en una nube efímera que se disolvía antes de poder ser recordada. Era el 16 de marzo de 1649, y sobre la nieve enrojecida de la misión de San Luis, algo estaba ocurriendo que los propios testigos no terminarían de comprender hasta años después de haberlo vivido. El cielo sobre Ontario era de un gris metálico, indiferente, como si la bóveda celeste se negara a mirar lo que los hombres eran capaces de hacerse unos a otros. Un hombre estaba ardiendo. Los guerreros iroqueses habían construido una parodia sangrienta de los sacramentos que él mismo administraba, le derramaban agua hirviendo sobre la cabeza en burla de su bautismo, le clavaban hachas calentadas al rojo vivo en los hombros, le arrancaban tiras de carne con tizones encendidos mientras cantaban en tono de mofa las oraciones que él les había enseñado. Y sin embargo, de los labios de aquel hombre no salía un grito. No salía una súplica. No salía una maldición. Solo palabras dirigidas hacia arriba, hacia algún lugar invisible que sus torturadores no podían ver, pero que él parecía contemplar con absoluta y desconcertante claridad. Los iroqueses estaban perplejos, y esa perplejidad era ya, sin que ellos lo supieran, una forma de veneración involuntaria. Habían visto morir a muchos hombres. Habían torturado a guerreros endurecidos por décadas de batalla que al final cedían, que gemían, que imploraban misericordia o lanzaban maldiciones al cielo. Pero este sacerdote enorme, esta montaña de carne y hueso blanco que llevaba décadas viviendo entre los hurones, no cedía. Su silencio no era el silencio del desmayo ni el de la agonía que anestesia la conciencia, era el silencio de alguien que estaba, de manera incomprensible para cualquier lógica guerrera, en paz. Entonces alguien entre los verdugos formuló la pregunta que transformaría el significado de lo que estaban haciendo: si ese hombre contenía tal poder en su interior, ¿no podría ese poder ser tomado? Si su corazón era la fuente de semejante valor, ¿qué ocurriría con quien lo consumiera? Era una teología bárbara, sí, pero era también, a su manera retorcida, un reconocimiento. Los torturadores habían buscado doblar a un hombre y en cambio habían descubierto algo que no esperaban encontrar, un misterio. Pero antes de llegar al momento en que los verdugos se convertirían involuntariamente en los primeros testigos de una santidad que no buscaban reconocer, debemos retroceder. Debemos volver a otro continente, a otro siglo, a una Normandía verde y neblinosa donde todo comenzó de la manera más ordinaria posible. Jean de Brebeuf nació en Condé-sur-Vire el 25 de marzo de 1593, bajo el signo litúrgico de la Anunciación, aunque nadie reparó entonces en el peso simbólico de esa fecha. Era el menor de una familia de fe robusta y mentalidad agraria, criado entre el olor a tierra húmeda y el ritmo pausado de las cosechas normandas. Desde niño, su constitución física llamaba la atención de todos. Era alto cuando los demás eran bajos, ancho de hombros cuando los demás eran angostos, con unas manos capaces de doblar hierro que, paradójicamente, aprenderían a sostener con una ternura infinita los cuerpos moribundos de los enfermos. Nadie que lo vio crecer habría dicho que aquel gigante rubio estaba siendo preparado para algo más que liderar hombres en batalla o labrar los campos de Francia. Pero el alma de Jean de Brebeuf no era un alma de campesino ni de soldado, aunque hubiera podido serlo con una facilidad asombrosa. Desde adolescente, algo en él se agitaba ante las preguntas que el mundo ordinario no podía responder: ¿qué significa morir bien? ¿A qué se parece la eternidad contemplada desde adentro? Sus compañeros buscaban tierras que cultivar o espadas que empuñar, él buscaba algo diferente, algo que todavía no tenía nombre preciso para él, pero que con el tiempo aprendería a llamar entrega total. A los 24 años ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús en Rouen, dispuesto a forjar su alma con la misma disciplina con que otros forjaban el acero. La formación jesuita no era una escuela de comodidades, era una escuela de grietas. Se ingresaba siendo una persona y se salía siendo otra, no porque el yo original fuera destruido, sino porque era vaciado, descortezado, sometido a la presión de la contemplación y el servicio hasta que revelaba una estructura más profunda y más verdadera. Brebeuf atravesó esos años de noviciado con una determinación que impresionaba a sus superiores, pero también con una herida que ellos no siempre comprendían del todo: su salud era frágil.
El mismo cuerpo que parecía invencible por fuera albergaba unos pulmones que sangraban, una tuberculosis incipiente que durante un tiempo hizo dudar a los médicos de si aquel hombre podría ser ordenado sacerdote siquiera. ¿No resulta desconcertante que el hombre destinado a convertirse en el mártir más resistente de las misiones americanas comenzara su camino sacerdotal preguntándose si viviría lo suficiente para alcanzarlo? Aquí se revela ya la primera paradoja de Juan de Brebeuf: su grandeza nunca nació en la fortaleza, sino en la vulnerabilidad reconocida y ofrecida libremente. No era un hombre que ignoraba el dolor, era un hombre que había aprendido a cargarlo sin que le robara la dirección. Sus pulmones enfermos fueron su primera escuela del sufrimiento, el primer borrador de una lección que completaría sobre la nieve de Canadá 25 años después. Y cuando finalmente fue ordenado sacerdote en 1622 y sus superiores pusieron en sus manos la misión más remota y más peligrosa que podían ofrecer, Jean de Brebeuf no vaciló. No vaciló, aunque ya sabía, con una claridad que helaba el alma, lo que le esperaba. Y eso, como descubriremos, lo cambia todo. Hay un momento en la vida de ciertos hombres en que el mapa del mundo se acaba. No el mapa geográfico, que siempre puede extenderse un poco más hacia algún horizonte desconocido, sino el mapa interior, ese conjunto de certezas, costumbres y referencias que le dicen a uno quién es y dónde está parado. Para Jean de Brebeuf, ese momento llegó en el verano de 1625, cuando el navío que lo transportaba desde Francia comenzó a remontar el río San Lorenzo y los bosques de la Nueva Francia se desplegaron ante sus ojos como una catedral sin muros, una arquitectura verde y oscura que no había sido construida para el hombre europeo, sino, en todo caso, a pesar de él. La travesía oceánica había durado semanas de náusea, madera crujiente y olas que parecían empeñadas en demostrar la pequeñez de todo proyecto humano. Brebeuf la había soportado en silencio, no con la indiferencia del insensible, sino con esa forma peculiar de presencia que estaba aprendiendo a cultivar, estar completamente en el momento que se vive, sin resistirlo ni huir hacia el siguiente. Sus compañeros jesuitas rezaban el breviario sujetos a los mástiles para no caer, él rezaba también, pero con los ojos abiertos hacia el agua, como quien busca en la superficie del mar un reflejo que confirme algo que todavía no puede formular con palabras. Lo que encontraría al llegar sería infinitamente más exigente que cualquier tormenta atlántica. La misión jesuita en la Nueva Francia no era una institución establecida con paredes sólidas y rutinas cómodas. Era, en el mejor de los casos, una promesa audaz plantada en suelo helado, sostenida por hombres que habían renunciado a todo lo que hace llevadera la existencia civilizada. Brebeuf fue asignado casi de inmediato a vivir entre los hurones, un pueblo de lengua iroquesa asentado en la región de Wendake, al sur del lago Hurón, cuya cultura, espiritualidad y organización social eran tan sofisticadas como ajenas a cualquier categoría que el joven sacerdote normando llevaba consigo desde Europa. El primer golpe no fue de violencia física, sino de desorientación total. Brebeuf no entendía nada. Ni una palabra, ni un gesto, ni una referencia compartida. Y aquí reside una de las dimensiones menos celebradas de su heroísmo. El hombre que más tarde soportaría tormentos físicos que doblaron a guerreros endurecidos, comenzó su misión enfrentando algo que para cierta clase de inteligencia resulta más difícil que el dolor, la humillación del no saber. Brebeuf, sacerdote ordenado, teólogo formado en las mejores tradiciones de la Compañía de Jesús, hombre de vastas lecturas en latín, griego y francés, tuvo que sentarse a los pies de ancianas hurones para aprender a pronunciar sílabas que su lengua normanda resistía con obstinación cómica. Tuvo que comer lo que le ponían delante, dormir donde le indicaban, moverse al ritmo de una comunidad que no le había pedido que llegara y que no tenía ninguna obligación de recibirlo con gratitud. Las crónicas que él mismo escribía con meticulosa honestidad al superior de la misión revelan un interior en tensión constante. Hay en esas páginas una lucidez espiritual que asombra. Brebeuf no idealizaba a los hurones ni los reducía a la imagen del buen salvaje esperando ser iluminado, los veía como personas complejas, con sus grandezas y sus miserias, con una visión del mundo coherente y profunda que no podía simplemente barrerse con un sermón dominical. Al mismo tiempo, había noches en que la desolación descendía sobre él como un manto de hielo. Noches en que los sonidos del bosque, el humo perpetuo de las cabañas comunales que le arrancaba lágrimas a los ojos y le dejaba los pulmones ya débiles en un estado de asfixia lenta,
Y el silencio de cualquier respuesta sensible a sus oraciones le hacían preguntarse si su presencia allí tenía algún sentido real o si era simplemente la vanidad disfrazada de vocación. Fue durante uno de esos periodos de oscuridad espiritual cuando Brebeuf escribió algo que sus biógrafos citarían durante siglos como la clave de toda su vida interior. En un ejercicio de contemplación ignaciana, imaginó con detalle su propio martirio y lo ofreció voluntariamente, no como un acto de temeridad religiosa, sino como la forma más honesta que encontró de responder la pregunta que todo jesuita debía hacerse: ¿hasta dónde llega tu entrega? Su respuesta fue total. No una respuesta hecha de fervor emocional pasajero, sino de esa voluntad fría y lúcida que sabe exactamente lo que está prometiendo y lo promete de todas formas. Ese acto interior, invisible para todos salvo para él y para el Dios al que se lo ofrecía, fue quizás el momento más decisivo de toda su misión, más incluso que cualquier bautismo que administraría después. Los primeros años en Wendake fueron también años de enfermedad y de sospecha. Cuando las epidemias de viruela comenzaron a diezmar a los hurones poco después de la llegada de los misioneros, muchos en la comunidad vieron en los sacerdotes de negro la causa de la catástrofe. Los jesuitas bautizaban a los moribundos, y los moribundos morían. La lógica de la acusación era brutal en su sencillez. Brebeuf fue amenazado de muerte en más de una ocasión, mirando a los ojos a hombres que sostenían hachas y que tenían razones, desde su propia perspectiva, perfectamente coherentes para usarlas. Y sin embargo, cada vez que podía haberse marchado, cada vez que la prudencia o el instinto de supervivencia le habrían dado cobertura suficiente para retirarse, Brebeuf se quedaba. No por obstinación ciega, sino porque había aprendido algo que ninguna formación académica puede enseñar, que la credibilidad del amor se mide exactamente en los momentos en que quedarse no tiene ningún beneficio visible para quien se queda. Esos momentos eran su verdadero altar, y lo celebraba en silencio, sin testigos, entre el humo y el frío del fin del mundo conocido. Existe una forma de santidad que no reluce. No levanta catedrales ni dicta encíclicas ni convoca multitudes bajo cielos abiertos. Es la santidad que ocurre en la penumbra de una cabaña llena de humo, en el gesto de quien sostiene a un moribundo que no habla su lengua, en la paciencia de quien aprende a equivocarse 1000 veces antes de acertar una sola vez. Esta es la santidad que Jan de Brebeuf practicó durante más de una década entre los hurones, una santidad tan cotidiana y tan exigente que solo quien la vivió por dentro podía calcular su verdadero peso. Los documentos que sobrevivieron, las cartas que él y sus compañeros enviaban a Europa, son apenas la superficie de algo que ocurría mucho más adentro, en ese territorio sin nombre donde la voluntad humana y la gracia divina negocian en silencio los términos de una entrega. El logro más visible de esos años fue también el más íntimo. Brebeuf aprendió el hurón con una profundidad que asombró a los propios hablantes nativos. No lo aprendió como aprende un diplomático, con suficiente fluidez para hacerse entender y no más, lo aprendió como aprende un poeta, buscando los matices, las resonancias, las capas de significado que cada palabra cargaba desde generaciones atrás. Comprendió que evangelizar en una lengua extranjera sin amarla era como intentar trasplantar un árbol arrancándolo de raíz. El árbol podría sobrevivir, pero algo esencial se habría perdido en el camino. Por eso compuso en hurón un catecismo, una gramática y, lo más extraordinario de todo, un villancico de Navidad que los hurones cantaban con una melodía que mezclaba el ritmo de sus propios cantos ceremoniales con las palabras del misterio de la Encarnación. Era teología hecha música, y música hecha de la propia tierra de aquella gente. Pero no se vaya a pensar que esos años fueron una acumulación serena de logros pastorales. Cada avance tenía su precio, y ese precio se pagaba con una moneda que Brebeuf conocía bien desde sus años de noviciado: el sufrimiento corporal. Las expediciones para visitar aldeas remotas significaban jornadas enteras cargando canoas sobre los hombros por terrenos que desafiaban cualquier descripción razonable, con los pies hundidos en el barro helado, el cuerpo empapado por lluvias que no avisaban, el estómago vacío porque la comida disponible era, en el mejor de los casos, una pasta de maíz fermentado que el paladar europeo tardaba meses en aceptar sin rebelarse. Sus pulmones, aquellos pulmones que ya habían sangrado en Francia, protestaban con una persistencia que él anotaba en sus cartas con una neutralidad casi clínica, como quien describe el clima y no la posibilidad de su propia muerte lenta.
Y sin embargo, en esas mismas cartas, entre las descripciones de privaciones que habrían desanimado a cualquier hombre razonable, aparecen fragmentos de una alegría que resulta desconcertante precisamente porque no tiene explicación racional. Brebeuf describía el momento en que un anciano hurón, desconfiado durante meses, finalmente le pedía hablar sobre ese Dios que el sacerdote llevaba dentro como si fuera una llama que no necesitaba combustible externo para mantenerse viva. Describía el rostro de un niño moribundo al recibir el bautismo, y en su descripción no había la satisfacción fría del misionero que suma conversiones como puntos en un marcador, sino algo parecido al asombro genuino, como si cada vez que administraba un sacramento fuera la primera vez y la gracia lo sorprendiera de nuevo con su propia abundancia. Los hurones, por su parte, desarrollaron hacia Brebeuf una relación que no encajaba fácilmente en ninguna categoría simple. No era el afecto sin tensiones que se tiene por un aliado cómodo, era algo más parecido al respeto que se concede a quien ha demostrado que puede sobrevivir en tu mundo sin traicionarse a sí mismo. Lo llamaban echón, un nombre que los lingüistas han debatido pero que en su uso cotidiano parecía significar algo cercano a el que carga un peso sin quejarse. Era un nombre que lo describía físicamente, sí, pero que con el tiempo fue adquiriendo una dimensión más honda, el que carga un peso invisible y no pide que nadie lo alivie. Los niños lo buscaban sin miedo. Los enfermos pedían que los visitara. Y algunos guerreros, esos mismos hombres cuya cultura medía el valor en la capacidad de infligir y soportar dolor, comenzaron a mirarlo con una curiosidad que era, aunque ellos nunca lo habrían admitido con esas palabras, una forma primitiva de reconocimiento espiritual. Fue durante esos años cuando Brebeuf sistematizó su espiritualidad del martirio, no como una obsesión mórbida, sino como una preparación deliberada. Los ejercicios ignacianos le habían enseñado que la libertad interior se alcanza cuando uno se desprende anticipadamente de todo lo que puede perder, incluida la propia vida. Él aplicó esa enseñanza con una literalidad que sus superiores a veces encontraban inquietante, hablaba del martirio no como de un destino posible sino como de una cita ya acordada, una conversación pendiente con Dios cuya fecha exacta aún no conocía pero cuyo contenido intuía con una precisión que helaba el ánimo de quien lo escuchaba. No era fatalismo, sino lo contrario, era la forma más radical de libertad que podía ejercer un hombre en aquellas circunstancias, la libertad de quien ha dicho sí a todo por adelantado y ya no necesita deliberar cuando llega el momento. El heroísmo silencioso de esos años entre los hurones fue el cimiento sobre el que se construiría todo lo demás. Las torturas de 1649 no fueron la prueba definitiva de un hombre que hasta entonces había vivido en comodidad, fueron la culminación pública de algo que llevaba décadas ocurriendo en privado, en cada cabaña llena de humo, en cada jornada de frío insoportable, en cada momento en que podría haberse rendido y eligió quedarse. El silencio que asombraría a sus verdugos no nació en el momento del martirio, nació aquí, en estos años de aprendizaje humilde y servicio invisible, donde un gigante normando aprendió, gota a gota, a vaciarse de sí mismo para llenarse de algo que el fuego no podía consumir. El 16 de marzo de 1649 amaneció como cualquier otro día de invierno tardío en la tierra de los hurones, el cielo color estaño, el bosque inmóvil bajo el peso de la nieve acumulada, el aire tan frío que cortaba la respiración antes de que los pulmones pudieran procesarla. Brebeuf celebró la misa aquella mañana en la misión de San Luis con la misma meticulosidad de siempre, pronunciando las palabras de la consagración con esa voz grave y pausada que los hurones habían aprendido a reconocer entre todos los sonidos del bosque. Nadie sabía que era su última misa. Nadie sabía, o quizás él sí, que el día que había contemplado durante décadas en el silencio de su oración había llegado por fin a reclamarlo. Los guerreros iroqueses cayeron sobre la misión al amanecer, como lobos que han esperado con paciencia el momento en que la manada rival duerme más profundamente. Venían en número que los sobrevivientes hurones calcularían después en varios centenares, armados con mosquetes obtenidos de sus aliados holandeses, y su objetivo no era saquear sino aniquilar. La Confederación Iroquesa llevaba años diezmando sistemáticamente a los hurones, y aquella mañana de marzo representaba el golpe definitivo sobre el corazón de las misiones jesuitas. La misión de San Ignacio cayó primero, casi sin resistencia. La de San Luis, donde estaba Brebeuf, resistió brevemente antes de ser desbordada por una marea de furia que no distinguía entre guerreros y sacerdotes.
Brebeuf fue capturado junto a su compañero el padre Gabriel Lalemant, un joven jesuita de complexión delicada que llevaba apenas meses en la misión y cuya fragilidad física contrastaba de manera casi cruel con la estatura de Echón. Los iroqueses los ataron y los condujeron a pie hacia la misión de San Ignacio, ya en manos del enemigo, a través de un bosque que aquella mañana parecía haberse convertido en el corredor de acceso a algo que no tenía nombre en ninguna lengua humana. Los prisioneros hurones que marchaban a su lado observaban a Brebeuf con una mezcla de terror y asombro. El sacerdote caminaba erguido, sin ser necesario empujarlo, con una expresión en el rostro que ninguno de ellos podría describir con precisión después, pero que todos recordarían durante el resto de sus vidas. Lo que ocurrió a continuación pertenece a esa categoría de hechos que la historia registra con incomodidad porque desafían las categorías con que solemos medir el comportamiento humano. Las torturas que los iroqueses infligían a los prisioneros de guerra tenían un componente ritual preciso, no eran simplemente crueldad desbordada sino una ceremonia diseñada para medir el valor del enemigo, para extraerle su fuerza mediante el sufrimiento y, si era posible, arrancarle ese grito de capitulación que confirmaba la superioridad del vencedor. Con Brebeuf, la ceremonia comenzó como siempre. Y como nunca antes terminó. Le arrancaron las uñas. Le quemaron las manos con tizones encendidos. Le clavaron hachas calentadas hasta el rojo vivo en los hombros desnudos, y el olor a carne quemada se mezcló con el humo de las hogueras y con el frío persistente de aquella tarde de marzo. Le cortaron tiras de carne con la precisión fría de quien conoce bien su oficio. Y como parodia siniestra de los sacramentos que él administraba, le derramaron sobre la cabeza agua hirviendo mientras sus captores cantaban con burla las palabras del bautismo que él mismo les había enseñado. Yo te bautizo en el nombre del fuego, en el nombre del dolor, en el nombre de tu Dios que no viene a salvarte. Era una liturgia invertida, una misa negra celebrada en el claro del bosque, y Brebeuf era su altar. Pero el grito no llegaba. Los guerreros se miraban entre sí con una perplejidad que comenzaba a parecerse al desconcierto de quien ha lanzado una piedra contra un muro esperando escuchar el eco y solo encuentra silencio. Brebeuf no gritaba, no gemía, no maldecía, no suplicaba. Sus labios se movían, sí, pero no hacia sus verdugos sino hacia arriba, hacia ese interlocutor invisible al que había dirigido cada oración de su vida. Los testigos hurones que sobrevivieron contaron después que en un momento, con la voz todavía entera a pesar de todo, Brebeuf giró el rostro hacia los prisioneros hurones que observaban la escena aterrados y les habló, los animó a mantenerse firmes, les dijo que el sufrimiento era breve y la gloria eterna, les recordó que no estaban solos. Era un sacerdote administrando el último sacramento que podía ofrecer en aquellas circunstancias, la palabra. Los jefes iroqueses tomaron entonces una decisión que la posteridad registraría como el reconocimiento involuntario más elocuente que ningún verdugo haya concedido jamás a su víctima. Si ese hombre contenía en su interior una fuerza que no podía ser doblada ni por el fuego ni por el hierro ni por el dolor acumulado durante horas, entonces esa fuerza debía tener un origen que podía ser tomado, absorbido, incorporado. Abrieron el pecho de Brebeuf, extrajeron su corazón todavía caliente y lo consumieron en la creencia de que el valor de aquel gigante normando podía pasar a quien lo ingiriera. Era la teología más cruda posible, despojada de toda metáfora, pero era también, sin que ellos lo supieran, un eco oscuro y distorsionado de algo que Brebeuf había celebrado miles de veces en el altar, la comunión, el cuerpo entregado como alimento, la vida dada para que otros vivieran. Murió el 16 de marzo de 1649, entre las 3 y las de la tarde, según calcularon los supervivientes. Su compañero Lalemant sobreviviría varias horas más antes de sucumbir a sus heridas, habiendo contemplado el martirio de Echón con unos ojos que los testigos describieron no como ojos de terror sino de alguien que acaba de ver algo que confirma todo aquello en lo que había creído sin haber podido probarlo hasta ese momento. El bosque de Ontario recibió la sangre de ambos con la indiferencia absoluta de la naturaleza ante los asuntos humanos. Pero algo había ocurrido allí que la indiferencia del bosque no podía borrar. Un hombre había demostrado, en el único laboratorio que admite pruebas definitivas, que existe algo en la persona humana que el fuego no puede alcanzar. Hay muertes que terminan cuando el cuerpo cesa. Y hay muertes que, por razones que escapan a toda contabilidad humana, hacen exactamente lo contrario, se expanden, se profundizan,
se vuelven más presentes con cada año que pasa, como si el tiempo en lugar de enterrarlas las fuera desenterrando lentamente, devolviéndolas a la superficie de la historia con una urgencia renovada. La muerte de Jean de Brebeuf pertenece a esta segunda categoría. Lo que ocurrió en el claro del bosque de Ontario el 16 de marzo de 1649 no fue un final, fue, como él mismo lo había anticipado en sus meditaciones ignacianas, una apertura hacia algo que ninguna lanza iroquesa podía clausurar. Las noticias del martirio llegaron a Quebec semanas después, transportadas por sobrevivientes hurones que habían huido de la destrucción de las misiones. Los jesuitas que las recibieron no reaccionaron con el abatimiento de quien recibe la noticia de una derrota, sino con algo más complejo y más difícil de nombrar, una mezcla de duelo y de certeza, la sensación de que lo ocurrido confirmaba algo que todos intuían pero que ninguno se había atrevido a formular en voz alta. El padre Paul Ragueneau, superior de la misión, recogió con meticulosidad los testimonios de los testigos oculares y los preservó en las relaciones jesuitas, esa extraordinaria crónica de la misión en la Nueva Francia que constituye hoy uno de los documentos etnográficos e históricos más valiosos del siglo XVII. Gracias a esa tenacidad documental, el martirio de Brebeuf no se perdió en el silencio del bosque sino que llegó hasta nosotros con una precisión que todavía asombra. Los restos de Brebeuf fueron recuperados por sus compañeros jesuitas y trasladados a Quebec con una veneración que anticipaba lo que la Iglesia confirmaría formalmente casi 3 siglos después. Su cráneo, conservado con el cuidado que se prodiga a las reliquias más preciosas, llegó eventualmente a Francia, donde fue recibido con honores. Su corazón, ese corazón que los iroqueses habían consumido en su búsqueda de valor, no pudo ser preservado de la manera convencional, pero su ausencia se convirtió con el tiempo en una presencia simbólica de una potencia extraordinaria. El corazón de Brebeuf seguía latiendo en cada misión que sus compañeros levantaban sobre las ruinas de las destruidas, en cada hurón que elegía no apostatar a pesar de la persecución, en cada jesuita que leía sus cartas y encontraba en ellas no el registro de un fracaso sino el mapa de una fidelidad sin condiciones. El proceso de canonización fue largo, como son largos todos los procesos en los que la Iglesia examina con rigor lo que el pueblo creyente ya ha reconocido con el instinto más rápido y más fiable de la fe. Brebeuf fue beatificado en 1925 por el Papa Pío XI y canonizado al año siguiente, en 1926, junto a los otros 7 mártires canadienses, Isaac Jogues, René Goupil, Jean de Lalande, Antoine Daniel, Charles Garnier, Noël Chabanel y el mismo Gabriel Lalemant, su compañero en el martirio final. La ceremonia de canonización tuvo lugar en Roma con una solemnidad que los periódicos de la época describieron como multitudinaria, pero lo verdaderamente significativo no fue la grandeza del ritual sino la declaración teológica que contenía. La Iglesia afirmaba, con la autoridad de su magisterio más solemne, que lo que había ocurrido en Ontario en 1649 no había sido una tragedia sino una victoria. ¿Pero qué significa esa victoria para nosotros, que vivimos en un siglo tan distinto de aquel y en circunstancias que hacen difícil imaginar que nos encontraremos alguna vez atados a un poste con hachas al rojo vivo clavadas en los hombros? La pregunta importa porque si la historia de Brebeuf solo hablara a quienes enfrentan el martirio físico, su relevancia sería estadísticamente marginal. La razón por la que su figura sigue convocando la atención de quienes la descubren, la razón por la que su historia produce ese efecto peculiar de reconocimiento que tienen las grandes verdades cuando las encontramos por primera vez, es que el desafío central de su vida no fue el fuego iroqués sino algo que todos conocemos con una familiaridad incómoda, la tentación de rendirse antes de tiempo, de negociar la entrega, de quedarse a mitad de camino entre lo que uno es y lo que está llamado a ser. Brebeuf nos habla hoy porque vivió con una coherencia que resulta casi insoportablemente exigente para la sensibilidad contemporánea, acostumbrada a celebrar la autenticidad mientras practica en silencio todas las formas posibles de evasión. Él no eludió ninguna de las consecuencias de sus convicciones. No buscó un martirio cómodo, una misión de bajo riesgo, una espiritualidad que no costara demasiado. Cada vez que el mundo le ofreció una salida razonable, él eligió quedarse, y esa elección repetida durante décadas fue construyendo, sin que nadie lo viera desde fuera, la arquitectura interior que hizo posible el silencio del 16 de marzo de 1649. Y ahora podemos responder la pregunta con la que comenzamos este recorrido.
¿Qué clase de hombre puede soportar lo insoportable sin quebrar? No el hombre más fuerte, porque la fuerza física tiene un límite que el fuego siempre puede superar. No el hombre más valiente en el sentido ordinario del término, porque el valor que no tiene raíz espiritual se agota cuando el dolor alcanza cierta intensidad. El hombre que no gritó era el hombre que había aprendido, a lo largo de décadas de entrega cotidiana e invisible, a habitar un lugar interior al que el dolor no tenía acceso. No porque no sintiera el dolor, sino porque había algo en él más profundo que el dolor, algo que el fuego no podía alcanzar porque no era de la misma naturaleza que las cosas que el fuego consume. Los guerreros iroqueses que comieron su corazón buscaban apoderarse de esa fuerza por el único método que conocían. No la encontraron donde buscaban, porque nunca estuvo en el tejido del músculo cardíaco sino en algo que no tiene sustancia física y que por eso mismo resulta imposible de destruir. Pero su gesto desesperado y brutal encierra, a pesar de todo, una verdad que ellos mismos habrían rechazado con indignación. Reconocieron, en el único lenguaje que tenían disponible, que habían estado en presencia de algo que excedía la categoría de lo meramente humano. Jean de Brebeuf murió en el frío de Ontario hace casi siglos. Su corazón, el que nadie pudo conservar,